Al leer el capítulo entero, nos percatamos que destaca por el uso de distintas imágenes literarias, y esas imágenes literarias que usa a su vez resaltan la providencia de Dios en favor de su pueblo. ¿Sí? Las imágenes que el Salmo nos brinda nos dan una manera de imaginarnos como cuando alguien es rescatado a punto de perderse, a punto de ser destruido, a punto de morir. Entonces el Salmo trata de eso, de recordar las innumerables ocasiones en donde estuvieron a punto de ser destruidos y el Señor, por algún acto de la providencia, los rescata. Con la opresión de Egipto, la opresión de Esther, levantamiento de los países vecinos en días de David, que se aliaron todos contra David, y hasta una vez Joab y Abisai dijeron: si ellos pueden más que yo, ven y me ayudas, y si pueden más contigo, yo voy y te ayudo, pero que sea lo que Dios quiera, porque ya se veía que prácticamente no había manera de vencer. Y así muchas veces el pueblo de Israel afrontó muchas amenazas, y el salmista emplea 5 imágenes. Primera, una fiera que devora a su presa. Segunda, una multitud de ejércitos que asedian. Tercero, una crecida voraz. Imagínense que se desborda el río y impetuosamente atropella y se lleva todo. Cuarto, un fuego, un incendio que consume todas las cosas. Y quinta imagen que usa el Salmo es un pajarito que lo atrapa un cazador y en último momento de repente se rompe el lazo y huye. Esas son las 5 imágenes que usa el salmista, que colorean ese capítulo para hacernos ver cómo Dios con su providencia rescata a su pueblo una y otra vez. Por eso titulamos así: Escapatorias Milagrosas. Bien, comencemos. Primer punto: rescatados del león y del mar. Son las 2 figuras que más resaltan en la sección del 1 al 5, versículos del 1 al 5. Versículos 1 y 2. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, un sacerdote dice: diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Cuando los hombres se levantaron contra nosotros, en fin. El rey David invita a su pueblo a recordar, y un sacerdote toma esas palabras para dirigir la liturgia del pueblo. ¿Sí? Si no fuera porque Yahvé estaba con ellos, ¿qué dice la palabra? En la mesita dice: sus enemigos los habrían tragado vivos. Primera imagen: una fiera que devora a su presa. Colmillos. El animal que está empleando el salmista es el león. Anote este texto, Salmo 58:6. El león. Un león hambriento que tiene unos dientes tremendos y tiene tanta hambre que la presa queda atrapada en los colmillos, pero él hace lo que puede para tragársela entera. Bueno, si el Señor no hubiera estado con nosotros, así nos hubiera pasado por boca de los enemigos. Y vuelve y dice: a no haber estado el Señor con nosotros, por nosotros. Miremos Salmo 94:17. Que por cierto, esta es la línea más parecida en toda la Biblia. 94:17. Dese cuenta cómo se parece. Dice: si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. ¿Sí? Si Él no está conmigo, entonces yo hubiese sido muerto. Si Él no está con nosotros, entonces
Eso es una manera de expresar una idea fácil de entender, pero muy humilde. Muy humilde. Y ahorita pues reflexionaremos por qué. Entonces dice, diga ahora Israel, porque estas palabras se convierten en un memorial solemne, porque también es en medio de las fiestas que se recordaba esto. Es un pensamiento que el pueblo debía recitar, ya no solamente recordar, ahora también decirlo. De camino a Jerusalén, decir, si el Señor no hubiera estado con nosotros. ¿Sí? Cada vez que hacían sus peregrinaciones. Versículos 3 al 5 dice: vivos los hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Primera imagen, ¿cuál fue? Una fiera que se traga vivos a sus presas. Segunda imagen, versículo 3 dice: cuando su ira se encendió. Ahí parece que él está comparando las circunstancias con un incendio que de repente se activa, se enciende y lo está consumiendo todo. Y luego ahí mismo dice en el verso 2: cuando los hombres se levantaron contra nosotros, dando a entender que son muchísimos, la figura del ejército. El salmista recuerda las multitudes furiosas que se han levantado contra Israel una y otra vez, y de todas esas ocasiones Dios los libró. Salmo 138, 7 dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Eso nos deja ver que el Salmo no solamente está diseñado para hablarlo en plural, como diciendo: Señor, si tú no hubieras estado con la iglesia se hubiese destruido hacía años por culpa de las fieras, de los ejércitos o del incendio. ¿Sí? Pero no solamente se aplica en plural, también en singular. Porque cada uno de nosotros ha experimentado cosas de las cuales humanamente no había salida, aún en el día a día sin darnos cuenta. Y conste, ¿no? En el versículo 3 dice, habla de dientes, ¿se dan cuenta? En el versículo 3, versículo 6, habla de dientes. Más adelante menciona los dientes, complementándose con lo que decía ahorita con la bestia, la fiera. Entonces, no solamente una bestia salvaje que devora a su presa, sino que también menciona la imagen de un torrente impetuoso. Imagínense un río caudaloso que de repente se crece, se desborda y se lleva todas las casas vecinas, arrastra e inunda todo. Y es en los versículos 4 al 5 hasta el alma, una manera poética, ¿no? Decir que toda la persona, en todo su ser, cuerpo y alma, sería afectada, o en otras palabras, morir. ¿Sí? Un lenguaje que también se usa en otros textos. Miremos Salmo 18, 16. Y aquí volvemos a ver que ese lenguaje se puede usar en singular. O sea, así como Dios ha guardado muchas veces a la iglesia y al pueblo de Dios en general, a cada uno también lo ha salvado. 18 y 16. Dice: me extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Con cada uno de nosotros, cuando las aguas parece que ya nos están a punto de tapar completamente, el Señor extiende su brazo y nos rescata. Esas imágenes nos recuerdan, por ejemplo,
Éxodo 14:27, cuando se acuerdan los israelitas estaban pasando el Mar Rojo y de repente vienen atrás las multitudes como fieras y como un incendio a matarlos, y de repente logran pasar porque Dios se hizo como una oscuridad para devorarlos a los enemigos. Pero cuando ya esos vienen, ellos se alcanzan a cruzar y están ellos aquí en el medio, los egipcios. ¿Qué dice la palabra? El río, las aguas desbordantes vienen violentamente contra ellos. También recuerda, por ejemplo, Josué 3:15, cuando los israelitas pasan el Jordán. Dice que el Jordán se detuvo en un extremo y en otro extremo y había formado unos muros. Y apenas los israelitas cruzan el Jordán, el arca del pacto se retira de ese lugar, del camino en donde estaban ellos. Las aguas volvieron a encontrarse porque estaban crecidas, impetuosas. Bueno, eso es lo que está expresando el salmista. Está diciendo: Dios nos ha liberado tantas veces, y no solamente como comunidad, sino como individuos, como miembros del pueblo de Dios. Anote ese salmo, Salmo 144:7. Segundo punto, rescatados del cazador y su red. Bueno, hemos visto algunas imágenes, las más importantes son el león y el mar, y pues también podríamos añadir la del incendio, aunque esa es solamente una insinuación, y los ejércitos también. Y en esta segunda parte queda la última figura. Es como si le dedicara un poco más de espacio a esa figura, o es la figura que sirve para embellecer aún más el salmo, la figura del cazador. ¿Sí? Versículos 6 al 8. Nos vamos al salmo. Dice: bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En esta parte el salmista exclama la gratitud al Señor por cada una de esas milagrosas escapatorias. Antes de ser tragados, el Señor arrebató a la presa. Antes de que ser consumidos por el fuego, el Señor apagó el fuego. Antes de que los ejércitos asediaran y destruyeran las ciudades, el Señor derrotó los ejércitos. Antes de que las aguas vinieran a atropellar y ahogaran a todos, el Señor detuvo las aguas. Cada vez, hermano, bendito es el Señor, que no nos abandona. Él no nos deja caer como presa de los dientes de nuestros enemigos. Y pensemos, si la Biblia dice que todas las almas son de Dios, con cuánta mayor razón están en las manos de Dios las almas de su pueblo. Él las cuida. Y la última figura que usa era los cazadores de aves. Resulta que en los tiempos antiguos, hace muchos siglos, prácticamente 30 siglos atrás, había una profesión. Cazar aves era una profesión. Se requería destreza, estrategia y, distintos mecanismos, ¿no?, para atrapar aves. Dice en el versículo 7: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. No hay un cazador, hay muchos cazadores. Cazadores de aves, profesionales, rodean a Israel y no están solos, tienen trampas mortales. Y de repente la trampa los atrapó y nuestra extremidad
la patica o las alas quedaron enredadas. ¿Qué hacer? Forcejear, intentar salir, picotear la cuerda, no hay escapatoria. Parece que los cazadores lograron el cometido, atraparon al pajarito, al ave. Pero de repente, dice en el versículo 8, el versículo 7 y 8, de repente el lazo se rompe. El salmista lo dibuja así, se rompió, como casualmente se rompe el lazo. Dios con su providencia, de la nada, viene y nos ayuda. Nos rescata cuando le pedimos auxilio. Bellísimo, hermano, una escapatoria milagrosa. Y el pueblo pudo huir. Así que el versículo 8 es la conclusión perfecta. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Es un creador todopoderoso, y estando bajo su cuidado, en medio, o estando a punto de ser borrados, Él nos rescata. Salmo 121:2 dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro socorro, hermanos. Fiel, perfecto y sabio. Para terminar, damos algunas aplicaciones. Vamos a compartir 3. Primera, cuánto consuelo hallamos para nuestras almas al recordar tantas veces en las que Dios nos ha librado en el pasado. De no haber sido que el Señor está por nosotros, dígalo ahora, la iglesia, de no haber sido que el Señor está por nosotros, si al rato no estaríamos acá. Sucesos naturales, conspiraciones humanas, peligros inminentes, cualquiera sea la razón, si no fuera porque el Señor está con nosotros, ni siquiera estaríamos acá, ni siquiera estaríamos vivos. Eso nos hace ver cuán banales somos cuando nos jactamos de nuestra propia inteligencia o de nuestra agilidad. De repente el lazo se rompe y que el pajarito huye y diga: cuán fuerte soy, que ni el cazador pudo atraparme. No. Bendito sea el Señor. Si el Señor no estuviera por nosotros, si el Señor no estuviera por nosotros, el Dios Trino es el que merece la gloria por las veces que hemos sido sacados de situaciones complicadas de manera milagrosa. No nuestras fuerzas o cualidades. Segunda aplicación. En días del Antiguo Testamento vemos en la Biblia una y otra vez cómo el Señor daba grandes victorias a los israelitas. Muchas veces no había nada, escapatoria, no había salida. Básicamente se abandonaban a la merced de Dios para que se diera lo que se tuviese que dar, y Dios los sacaba a flote. Hoy, en Cristo, podemos decir esto mismo. A no haber estado Jehová por nosotros, bueno, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Nuevo Testamento tenemos esa declaración, que es un eco del Salmo 124. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy solo y viene una multitud de ejércitos, soy mayoría, porque estoy con el Señor. Cristo mismo prometió esto para su iglesia. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Levántese el infierno entero contra el pueblo de Dios, no prevalecerán.
Eso significa que si no fuera por las fieles promesas de Cristo y su magna presencia entre nosotros, la Iglesia Universal habría sido borrada del mapa hace siglos. Había quedado en el olvido como las religiones paganas hoy están extintas. ¿Dónde están los adoradores de Zeus, de Odín, de Ra? Quedan ridiculizados, no existen, solo sirven para hacer juguetes. Pero el cristianismo prevalece, la iglesia prevalecerá. Pero no porque ella sea poderosa, sino porque el poderoso está con ella, está por ella, está para ella, está sobre ella. En fin. Tercera aplicación. Las Escrituras nos advierten que hasta el último día las gentes del mundo intentarán devorar al pueblo de Dios. Hasta el Apocalipsis, eso se puede ver al final, Apocalipsis 20. El campamento de los santos está tranquilo y de repente viene Gog y Magog, una multitud terrible, a destruirlos, y de repente el fuego del cielo viene y consume a tantas personas. Hasta el final, hermano, hasta que Cristo regrese, la guerra entre la simiente de la mujer y la serpiente, los hijos de la serpiente, va a permanecer, va a continuar. Pero el Señor siempre preservará a los suyos y les brindará en la mayoría de los casos una salida milagrosa. ¿Qué sería de nosotros si Dios deja de estar por nosotros? Peor, si nosotros nos alejamos de Él. Cuando nos hallemos allá en la gloria, en el reino, glorificados, por fin libres de la corrupción del pecado y de la muerte, vamos a decir, si el Señor no hubiera estado con nosotros, si el Señor no hubiera estado con nosotros, pero Él estuvo, nos salvó, nos cuidó, y estando allá volveremos nuestra mente de que estar ahí no fue por nuestros méritos u obras, sino porque el Señor estuvo con nosotros y nos ayudó hasta ahí. Amén.